Hola, mi nombre es Eileen Ruiz, estudio la carrera de Administración y Generación de Empresas y actualmente estoy llevando la clase de Mercadotecnia Internacional con la licenciada Ethel Yolanda Flores y hoy voy a presentar mis respuestas a las preguntas basadas en los capítulos 6, 8, 12 y 13, enfocadas en Adidas. La primera pregunta nos dice que Adidas está considerando abrir fábricas en varios países de África. ¿Cómo podría la soberanía de estas naciones afectar la estabilidad política, gubernamental y, por ende, las operaciones de Adidas en estos mercados? Proporcione ejemplos de cómo la soberanía podría influir en la toma de decisiones de la empresa. La soberanía de los países africanos puede influir significativamente en la estabilidad de las políticas gubernamentales y por ende en las operaciones de Adidas. Aquí hay algunos puntos clave sobre cómo esto podría afectar a la empresa. Primeramente tenemos lo que son las regulaciones laborales y normativas. Los gobiernos soberanos tienen el poder de establecer y modificar las regulaciones laborales. Es decir, que si un país introduce normativas estrictas sobre salarios, horas de trabajo o derechos laborales, Adidas deberá adaptarse a estas condiciones. Un ejemplo que podría dar es que si un país establece un salario mínimo elevado, esto podría pues aumentar los costos de producción afectando la rentabilidad de la empresa. Seguidamente tenemos lo que son las políticas económicas y comerciales. La soberanía permite a los gobiernos implementar políticas económicas como los aranceles o incentivos fiscales. Si un país decide aumentar los aranceles sobre los productos importados, entonces Adidas podría enfrentar mayores costos al importar materiales o productos, lo que afectaría su estrategia de precios, ¿verdad? También incentivos fiscales para la inversión extranjera podrían favorecer la apertura de estas fábricas en África. La inestabilidad política. La inestabilidad política es crucial para las operaciones de cualquier empresa. Si un país experimenta disturbios políticos o cambios en el liderazgo, esto podría resultar en incertidumbre sobre el cumplimiento de los contratos, ya que la seguridad de las instalaciones y la cadena de suministros son algo de mayor importancia para la empresa. Entonces, un ejemplo de esto es un escenario de agitación política. Adidas podría enfrentar interrupciones en la producción o en la distribución de sus productos. El cuarto punto son las relaciones internacionales. La soberanía también influye en las relaciones internacionales de un país. Es decir, que si un país tiene tensiones con otros, esto podría afectar las operaciones de Adidas. Por ejemplo, las sanciones internacionales o restricciones comerciales pueden limitar el acceso, perdón, a mercados o aumentar los costos operativos. Por último, tenemos lo que es, perdón, la responsabilidad social corporativa. Esto puede variar entre los países. En algunos lugares, la presión para que las empresas operen de manera sostenible y ética es demasiado alta. Adidas tendría que adaptarse a estas expectativas, implementando prácticas que no solo cumplan con las leyes locales, sino que también respondan a las demandas sociales. En la primera imagen tenemos un ejemplo real de cómo la soberanía en los países africanos ha influido en empresas como Adidas. Esta imagen corresponde a Sudáfrica, específicamente a las regulaciones laborales. Sudáfrica tiene un marco regulatorio robusto en cuanto a derechos laborales. En el 2019, Adidas enfrentó
presiones para mejorar las condiciones laborales en sus fábricas. La empresa tuvo que aumentar su inversión en capacitación y bienestar de los trabajadores para cumplir con las expectativas gubernamentales y de los consumidores, lo que impactó pues en sus costos operativos. En la segunda imagen, pues representa un ejemplo de Nigeria sobre inestabilidad política. En Nigeria, la inseguridad y la inestabilidad política han afectado a diversas empresas. Por ejemplo, en el 2022, Adidas decidió no expandir su presencia en el país debido a preocupaciones sobre disturbios y la falta de infraestructura. Esto pues muestra cómo la soberanía y el clima político influyen en las decisiones estratégicas. Así que estos ejemplos ilustran cómo la soberanía y las políticas de los gobiernos africanos afectan las decisiones de las empresas como Adidas en cuanto a la inversión y en las operaciones. La pregunta número 2 nos dice que en algunos mercados el sentimiento nacionalista es muy fuerte. ¿De qué manera podría el nacionalismo afectar las estrategias de marketing de Adidas en países como India o Brasil? Proporcione ejemplos de cómo la empresa podría ajustar su enfoque para evitar conflictos y aprovechar las oportunidades. El nacionalismo puede afectar a Adidas en países como India o Brasil de la siguiente manera. Primeramente tenemos lo que son las preferencias por productos locales. Esto quiere decir que los consumidores pueden inclinarse por marcas nacionales, lo que podría reducir las ventas de Adidas. De igual forma, la marca necesitará enfatizar su conexión con el país, quizás mediante producciones locales o colaboraciones con diseñadores locales. Como segundo punto están las campañas de marketing localizadas. Eso quiere decir que las campañas deben de reflejar los valores y la cultura nacional para resonar mejor con el público. Tienen que tener mensajes que celebren la identidad nacional, pueden mejorar la aceptación de la marca. Los desafíos a la globalización es que en contexto de resistencia a marcas extranjeras, Adidas podría enfrentar barreras y desconfianza por parte de los consumidores, lo que podría requerir ajustes en su estrategia de entrada y promoción en esos mercados. Iniciativas de RC. Eso quiere decir que Adidas debería de invertir en proyectos que beneficien a las comunidades locales porque pueden mejorar la imagen de la empresa y de igual forma fomenta lo que es la lealtad del consumidor en un entorno nacionalista. Los patrocinios estratégicos. Asociarse con atletas o participar en eventos locales, mejor dicho, es muy crucial. Esto no solo aumenta la visibilidad, sino que también genera un sentido de pertenencia entre los consumidores. Algunos ejemplos específicos es en el que en la India, pues Adidas lanzó una campaña que se llamaba Play to Create, que se centra en la creatividad y el individualismo, resonando con la juventud india y utilizando influencias culturales y locales en sus diseños. En Brasil, pues la marca ha patrocinado eventos deportivos locales y colabora con figuras icónicas del fútbol brasileño, lo que refuerza su conexión con la cultura nacional. Al ajustar su enfoque en estas áreas, Adidas puede evitar conflictos y al mismo tiempo aprovechar las oportunidades que presenta el nacionalismo en estos mercados.
La pregunta número 3 nos dice que Adidas está evaluando expandirse en regiones donde los riesgos políticos como la expropiación o las sanciones económicas son altos. ¿Qué factores políticos se deberían de considerar antes de ingresar a estos mercados y cómo podrían mitigar los riesgos? Proporcionar ejemplos aplicados a esta industria. Los factores políticos a considerar, primeramente, son la estabilidad política. Aquí se debe de evaluar la estabilidad del gobierno y la posibilidad de cambios abruptos en políticas que afecten la propiedad y las operaciones, regulaciones y normativas. Analizar las leyes laborales, fiscales y de comercio, incluyendo cualquier cambio reciente que pueda impactar en las operaciones de la empresa. El tercer factor son los riesgos de expropiación. Aquí se debe de considerar la historia de expropiación del país y cómo se ha tratado a la empresa extranjera en el pasado. Sanciones internacionales es revisar la situación de las sanciones económicas, tanto actuales como potenciales, que puedan afectar la capacidad de operar o comercializar. Por último, las relaciones diplomáticas. Aquí se debe de evaluar las relaciones del país con otras naciones y organizaciones internacionales, lo que puede influir en en la previsibilidad del entorno empresarial. Adidas debería de considerar formar alianzas con empresas locales para reducir el riesgo de expropiación y mejorar su comprensión del mercado. De igual forma, podría diversificar geográficamente sus operaciones, ya que esto puede ayudar a distribuir sus riesgos, mientras que el uso de seguros contra riesgos políticos le podría proporcionar protección financiera. La investigación y el monitoreo continuo de la situación política es demasiado esencial para ajustar las estrategias y finalmente se debe de invertir en iniciativas comunitarias para generar una buena voluntad y aceptación social, creando un entorno más favorable para la marca. Algunos ejemplos aplicados a la industria es el ejemplo de Nike en China. Nike ha formado joint ventures con empresas locales, lo que le ha permitido adaptarse a las regulaciones y preferencias del consumidor, mitigando de esta forma los riesgos asociados con las operaciones en este mercado o en esta industria que es demasiado dinámica. El siguiente ejemplo es Puma en Sudáfrica. Puma ha colaborado con diseñadores y atletas locales para lanzar productos que resuenen con la cultura local, lo que ha fortalecido su conexión con el mercado y reducido el riesgo de rechazo por parte de los consumidores. La pregunta número 4 nos dice que Adidas ha enfrentado críticas de grupos activistas en relación con su cadena de suministros en algunos países. ¿Cómo podría el activismo político y social afectar sus operaciones en mercados sensibles y qué estrategias podría adoptar la empresa para reducir este impacto? El activismo político y social puede afectar las operaciones de Adidas en mercados sensibles al generar pues lo que es la presión pública y boicots que dañen la reputación de la marca, especialmente si se revela que sus prácticas laborales o ambientales son algo insostenibles.
Para reducir este impacto, Adidas podría implementar estrategias con la transparencia en su cadena de suministro y establecer estándares de sostenibilidad y derechos laborales en colaboración con organizaciones de derechos humanos y comunicar de manera positiva sus iniciativas de responsabilidad social corporativa. Además, la creación de un canal de diálogo con grupos de activistas podría ayudar a abordar mucho mejor las preocupaciones antes de que se conviertan en crisis. La pregunta número 5, que aquí pues ya empezamos con el capítulo 8, nos dice que Adidas quiere expandirse a un nuevo mercado en África, donde aún no tiene presencia. ¿Cuáles serían los principales problemas a los que se enfrentaría la empresa? En base a la definición del problema para investigar este mercado, proporcione ejemplos específicos aplicados a las operaciones de Adidas. En la fase de la definición, en la fase de la definición del problema para expandirse a un nuevo mercado en África,